Vamos a continuar entonces con el tema de la palabra de Dios, con este breve recuento de la doctrina de la palabra de Dios. Habíamos visto 2 atributos y hoy vamos a ver otros 2 atributos más con la misericordia del Señor. La palabra de Dios es clara. En teologías sistemáticas, otros libros, quizás usted encuentre la palabra perspicua. ¿Qué es perspicua o perspicuo? La palabra de Dios es perspicua. Simplemente significa que es clara. ¿Por qué igual lo menciono? Porque pues como lo va a encontrar en otros lugares, es mejor saber más palabras que saber menos. La palabra de Dios es clara. Es clara respecto al mensaje salvífico de la redención. Esta puede ser comprendida por todos los que quieran escucharla. Veamos lo que dice Deuteronomio 30, 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos la traerá y nos la hará oír para que la cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros al mar, el mar para que nos la traiga y nos la haga oír a fin de que la cumplamos, porque muy cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón para que la cumplas, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La palabra de Dios es clara en el mensaje salvífico. Esto no significa que todos los pasajes de la Biblia sean obvios o que debamos evitar una forma. A ver, antes de esto, el mensaje de la salvación en las Escrituras es claro. ¿Cuál es el mensaje de la salvación? El mensaje de la salvación es la obra poderosa que hizo Cristo Jesús para salvar a su pueblo. Ese es el mensaje de salvación. La reacción al mensaje de salvación, la reacción que se exige al mensaje de salvación para ser salvo es fe y arrepentimiento. Ahora, hay doctrinas que llamamos doctrinas fundamentales que estamos estudiando y que, por ejemplo, no son tan necesarios entenderla de manera inmediata para ser salvos, pero sí es necesario que no la neguemos. Les pongo un ejemplo. Para enamorarse, para amar, ¿necesitas conocer de manera absoluta a la otra persona? No. Es más, de repente, oye, ¿y sabes cuánto mide la chica de la que dices estar enamorado? No, no sé. ¿Y qué color le gusta? No, no sé. No. Pero solo la vi, crucé con ellas 2, 3 palabras y ya, me enamoré. Y todo lo demás, lo que venga, lo voy a aceptar. Pero sería diferente decir, sí, me enamoré, pero si descubro esto de esta muchacha, entonces ya no. Bueno, entonces déjame decirte que no has decidido amar, no te has enamorado correctamente, tienes un sentimentalismo, pero no es amor verdadero porque no sabes lo suficiente. No digo que saber la talla sea parte de lo necesario, simplemente no sabes lo suficiente como para decidirte amar a esta persona con todo lo que venga. Pongo un ejemplo, la doctrina de la Trinidad y la persona de Cristo. Podemos leer en Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El centro está en la persona de Cristo, aunque el Padre es mencionado, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Pero ¿cuántas personas, cuántos de ustedes realmente pudieron entender la doctrina de la Trinidad? 5 nociones, 3 relaciones, 3 personas, una unidad, y que el Padre no es de nadie, no es engendrado, que el Hijo es engendrado, que el Espíritu Santo es insuflado o que es soplado, y así expresiones que no se dicen generalmente en un evangelismo, pero escucharon acerca de Cristo, tuvieron contacto con Él y creyeron, lo vieron, supieron que Él era el Señor, supieron que Él era el Mesías, Salvador, ungido y que tenía el poder para salvarlos, y creyeron que Él era el poderoso Salvador. Y esto implica una aceptación de su deidad, una aceptación de su señorío, que Él es hombre, que Él es Dios, que Él es Señor y que Él es Salvador, de manera muy básica, muy básica. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Y dónde está una explicación más profunda de quién es Dios el Padre? ¿Y dónde está el que yo crea que la Biblia es la máxima autoridad? Porque a mí me predicaron a través de un volante, ¿no? Yo encontré un volante, no estoy contando mi testimonio, se los contaré en alguna otra oportunidad, pongo un ejemplo nada más.
y un volante, y en el volante yo leí: arrepiéntete y cree en Cristo Jesús, que murió para salvarte de tus pecados. Y yo creí en él. ¿Y dónde estaba la doctrina de la perspicuidad, de la necesidad de las escrituras, no? No estaba. Pero conocí lo mínimo, que es acerca de que Jesús es Salvador, que es Señor, que es hombre y que es Dios, y creí en esa persona, creí en él. ¿Cuál es la evidencia de que de verdad he creído? Es que aceptaré todo lo demás que descubra de él, todo lo demás que él quiere enseñarme. Una persona puede ser salva sin creer en la doctrina de la Trinidad, como creemos los cristianos, sí, pero una persona no es salva si niega la doctrina de la Trinidad. Capten la diferencia, por favor. Una persona puede ser salva escuchando el mensaje de quién es Cristo, sí, solo eso es necesario, que ponga su confianza, su fe en Cristo Jesús. Pero si esa persona continúa su camino cristiano, entre comillas, estoy haciendo comillas aéreas, no se me ven los dedos, pero, y conociendo qué es la Trinidad, la niega, dice: yo no creo en esto, no quiero creer en esto, no creo que la Biblia lo enseña, siendo una doctrina tan fundamental y clara en las Escrituras. La Trinidad es clara, mis hermanos, en las Escrituras. Entonces no ha creído realmente. Hay unas pocas cosas que son claras directamente en las Escrituras, y la doctrina de la Trinidad es una de ellas. Esto es importante tenerlo en mente. Cristo es la piedra del ángulo. Cristo es el mensaje central. Pero si esta persona ha creído de verdad, creerá en la doctrina de la Trinidad, creerá en la salvación solo a través de la fe, creerá en la sola escritura, por ejemplo, en solus Christus, soli Deo gloria. Quizás no creerá todo como nosotros, pero sí creerá en las doctrinas más fundamentales. Este es su desarrollo. Esto es importante explicarlo también. Se recuerdan que este es un folleto para clases de bautismo, porque le estamos hablando a personas que desean bautizarse, personas que han confesado a Cristo como su Señor y su Salvador, como su Dios, como el hombre por ellos, pero que aún no han entendido muy bien estas cosas. Si no, no les estaríamos explicando. Y podrían llegar a pensar: pero si estamos viendo doctrinas fundamentales y aún yo no creo eso porque recién me estoy enterando que existen, entonces ¿no soy salvo? Podrían traer esas dudas. Entonces es importante explicarles esto, ¿no? Son salvos por haber creído en Cristo Jesús, y su corazón se irá abriendo más y más a quién es Cristo, a todo lo que Cristo soporta, todo lo que Cristo sustenta, y a través de la persona de Cristo conocemos la doctrina de la Trinidad, se sustenta y podemos amarla. Entonces, que la palabra de Dios sea clara no significa que todos los pasajes de la Biblia sean obvios para nosotros, o que debamos evitar una formación adecuada en todas las disciplinas bíblicas. Que la Biblia sea clara no significa que sea necesariamente clara para nosotros en nuestros casos específicos. ¿Por qué? A ver, si yo le digo a mi esposa, ¿no? Mi esposa, que es de México, ¿no? A ver, no es que ella hable así, pero me acuerdo de esta frase porque la escuché allá, que son jergas, ¿no? O sea, bueno, lenguaje comunal, ¿no? Que diga: qué pachuca por Toluca, qué milanesas que no visteces, yo pensaba que tú morongas, pero bien víboras, o algo así. O qué frases de la calle que no sean obscenas, pero que conozcan ustedes, ¿no? Y de repente para ella resulta muy claro, ¿no? Muy evidente. Entonces, oye, pues me entiende, ¿no? Me entiende lo que le estoy diciendo, ¿no? ¿Qué tranza por tus venas, ¿no? O algo así. Pero nosotros que venimos de otros contextos, de Perú, de Chile, de otros lados, no entiendo nada, ¿no? Y yo digo: pero está clarísimo lo que le he dicho, ¿no? Está clarísimo lo que le he dicho. Le dije: ¿qué pasó, no? Yo estaba preocupado por ti porque demorabas mucho en venir, y estás tú muy bien, sin contarme nada, sin decirme que estás bien. Eso dijiste, sí. Era claro en lo que estaba diciendo, las palabras tenían un significado y todo, pero para mí no era claro porque yo no manejaba ese lenguaje. Y a veces nos olvidamos de esto. Hermanos, la Biblia fue traducida, pero eso no significa que fuera contextualizada a los peruanos, o a los chilenos, o a los mexicanos, o a los argentinos, porque no debe ser así, porque nosotros debemos contextualizarnos a la Biblia
para entenderla, no la Biblia a nosotros. Perdería el sentido. Hay una palabra, solito. ¿Cómo estás? Estoy solito. Hace unos días vi un video de un hombre muy inteligente, pero que no lo recomiendo en muchas cosas quizás, pero fue un gran lingüista, un erudito peruano llamado Marco Aurelio de Negri. Disertaba en su programa La función de la palabra, no sé si alguien lo habrá visto, sobre la palabra solito. Y él decía que es una palabra que no podía traducirse en otros idiomas porque solito no significa muy solo. Él estaba revisando una traducción de los libros de tradiciones peruanas de Ricardo Palma, un libro de historias peruanas, tradiciones peruanas, y decía, estoy muy solito, y en el idioma creo que alemán o algo, y lo traducían como muy solo, ¿no? Y él decía, esto está mal. Solito no hace alusión a que está muy solo, sino que es como un superlativo emotivo. Decía, estoy muy solito, quiere transmitir emociones. Y espero que me entiendan todos ustedes, mis hermanos hispanohablantes, que hay palabras que cuando las traducimos pierden parte de su significado. Es por eso que es mejor que la otra persona aprenda el idioma para poder comprender mejor lo que se está diciendo. Cuando ampliamos nuestro vocabulario, nuestro mundo se amplía, se duplica. Tú sabes un idioma, tu mundo es de un tamaño. Aprendes otro idioma, tu mundo se duplica de tamaño. Porque tu lenguaje es el límite de las cosas en las que puedes pensar. Y cuanto más aprendes, cuanto más idiomas, palabras en otros idiomas, se va ampliando. Y se va ampliando tu mundo de manera increíble. Y las escrituras son claras en ellas mismas, pero somos nosotros los que no estamos acostumbrados a esa claridad y tenemos que aprender a conformarnos a su claridad. Veamos algunos textos bíblicos. Segunda de Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, Pedro hablando de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pero hermano, no que estaba claro, pero estaba también difícil de entender. La claridad y la dificultad no son opuestas, no, mis queridos hermanos, la claridad y la dificultad no son opuestos. A ver, cuando un profesor de matemáticas que nació en el Perú expone una clase sobre los números irracionales, no, los negativos, ponle, ¿no? Algo sencillo, a otros peruanos en un colegio peruano en español, con el timbre de voz peruano y etcétera, está claro, habla claro. De hecho, las matemáticas son muy claras, ¿no? Están allí en la pizarra y todo, y explica. Y los niños dicen, ay, pero qué difícil están las fracciones y los números negativos. ¿Cómo que números negativos? Pero tú entiendes lo que estoy diciendo, ¿te entiendes? Número negativo, opuesto, ¿no? A lo positivo, al otro lado del cero, para atrás, y que etcétera. Sí, profe, pero está muy difícil. Quiero que capten esa diferencia. Está claro, pero a la vez está difícil. Está difícil porque no son cosas en las que hayamos pensado antes. Está claro porque el mensaje está expuesto, no está escondido, está expuesto, claridad, exposición, está expuesto. Pero está difícil porque no son cosas en las que hayamos pensado antes. ¿Te imaginas tú lo difícil que es explicarle la doctrina de la Trinidad? Algo tan abstracto o tan intelectual, tan espiritual. Hermanos, abstracto, intelectual, espiritual, no debemos verlo como palabras que están muy separadas, o como no, o es intelectual o es espiritual. No, intelectual, espiritual, tienen una relación muy profunda. Y a una persona que todas sus palabras tienen una referencia en el mundo material, pongamos que le quieres explicar a una persona de la serranía, para los que tengamos sierra, no hay personas viviendo en la sierra, que todas sus palabras, piedra, papa, choclo, tierra, camote, arado, buey, oveja, llama, todas sus palabras, y no utilizan palabras para ideas abstractas, a lo mucho para emociones que también son abstractas, ¿no? Pero no para otras cosas más filosóficamente complicadas, ¿no? Y entonces su forma de pensar no está acostumbrado a eso, sino a que cada cosa tiene una relación. Pero muéstramelo, cada cosa tiene una relación con el mundo material, natural. Y entonces tiene que acomodar, comenzar a batallar en su mente, en su cerebro, para hacer lugar a ciertas ideas
que no tienen una referencia en el mundo material, porque son ideas mucho más sublimes, como la de la Trinidad, como Dios, como los atributos de Dios. Entonces hay muchas cosas, dice, difíciles de entender. A ver, ¿cómo comenzaste a aceptar tú o a entender tú que el pecado de Adán lo heredamos? Que porque Adán pecó, la humanidad cayó. Pero ¿cómo? Si eso no ocurre así, el que comete la falta, ese debe ir a la cárcel, ¿no? Yo soy responsable de lo que hago, yo qué culpa tengo, ¿cómo me van a meter a la cárcel porque mis papás robaron o algo por el estilo? Dense cuenta, estamos tan inmersos en esta cultura donde ya no existen o ya no se habla, ya no se hace uso de las cabezas representativas, de las cabezas federales, que de repente te chocas con esta idea en Romanos capítulo 5, de que en Adán todos mueren, y uno dice, ¿pero por qué? Pero es que no lo entiendo. Pero ¿está claro o no está claro? Dicen, Adán todos mueren. ¿Ahí dice o no dice? Sí dice, pero... y es que el cerebro no lo ha considerado nunca de repente. Y así hay muchas cosas difíciles de entender porque no las hemos considerado antes. Y dice Pedro entonces que Pablo, especialmente Pablo, Pedro también, diríamos que muchas cosas de la Biblia, porque el contexto de la Biblia está lejísimo de nosotros y hay que acercarnos a ella. Pero dice que Pablo, especialmente Pablo, casi en todas sus epístolas, o sea, fíjense en esto, hermanos, ¿no? Cómo era de profundo Pablo, que Pedro, otro apóstol de la misma época de Pablo, decía, Pablo casi en todas sus epístolas hablaba en ellas o hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pero nos dice algo, porque aunque sea difícil de entender, no es lo mismo que torcerlo. No es lo mismo decir, eso estuvo difícil de entender, a torcerlo. No es lo mismo decir, estuvo difícil entender cómo hacer las divisiones, a que cuando tú le expliques a tu hermanito menor, te voy a enseñar divisiones. Mira, cuando divides 10 entre 2 te va a dar 20. ¿Qué? No es que ni siquiera no hayas entendido, es que estás torciendo la explicación. Porque tú digas, no sé, no puedo explicarte, no entendí. O mira, está complicado, pero algo así dijo el profesor. Pero que tú digas que 10 entre 2 te da 20, es que le has dado una vuelta de tuerca increíble a la división. Dice Pedro que hay algunas cosas difíciles de entender. Ok, es difícil. Para lo difícil de entender, ¿qué necesitas? Tiempo. Pero lo que es peligroso es torcer las escrituras. No que te sean difíciles. Ay, qué difícil. Eso no es peligroso. Eso toma tiempo, paciencia, oración, ayuno. Ya nadie ayuna para entender las escrituras. Qué confiados estamos en nuestras capacidades, mis hermanos, que ya nadie ayuna para poder entender la palabra de Dios. O ora con una necesidad y dice, Señor, explícame tu palabra. Nadie se desespera ya por eso. Pero hermanos, paciencia, medios de gracia, la dificultad no es pecado. No es pecado que te sea difícil entender, pero torcer las escrituras, eso sí es pecaminoso. Y Pedro nos dice que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, ignorantes e inestables. Ahora, ¿qué es un indocto? Un ignorante. ¿Qué es un ignorante? Aquí está refiriéndose a las escrituras. En la primera cosa que te exige el apóstol Pedro, que te exige Dios, para que puedas tener más tranquilidad de que no vas a terminar torciendo las escrituras, es que las leas completamente, que las leas, lo dice directamente, que las leas, que no seas un indocto. Ahora, muchos de nosotros llevamos años en el cristianismo y no hemos terminado de leer la Biblia completa. Según Pedro, te estás exponiendo a torcer la palabra. ¿Realmente quieres correr ese riesgo? Mira, piensa en eso. Las escrituras nos dicen que los indoctos tuercen la palabra, los que no la leen, los que no la han leído completa, los que no la repasan una y otra vez, los que no tienen planes de lectura. No te digo que leas la Biblia en 3 meses o en 6 meses o en un año, puedes leerla en 2, en 3, en 5, pero tienes un plan, tienes una visión. ¿Han escuchado esa frase? Sin visión no hay bendición. Sin visión no hay bendición. Me gustó, la escuché por ahí. Porque si no tienes un plan, ¿no? ¿A qué le pides al Señor que bendiga, que ayude? ¿No? Dice, Señor, bendíceme con trabajo. ¿Vas a salir a buscar? No sé. No, tienes un plan. Esta primera parte aquí de Pedro, si no la lees, si no la leemos constantemente, pero hermano, no la entiendo, léela. Un ejemplo muy bonito es la del muchacho que le decía al pastor,
no entiendo la Biblia, no la entiendo, ya voy a dejar de leerla porque no la entiendo. Y el pastor le dijo, agarra una coladera, ponla debajo del caño, abre el caño y quédate allí hasta que la coladera se llene. Y nunca se llenaba, ¿no?, la coladera. Ese como un plato hondo, pero con huequitos, y la palabra coladera no le resulta familiar. Y el miembro le dice, pues, pero pastor, yo jamás se va a llenar, ¿no? Pero le preguntan, pero mírala, dime, en los lugares donde le cayó el agua, durante la hora que estuviste ahí parado, ¿cómo está esa zona? Está más limpia, ¿cierto? Sí, así es la palabra de Dios. Puede ser que no retengas todo lo que estás leyendo, que no le entiendas la totalidad, pero la lectura constante irá limpiando tu mente, porque es una palabra viva, espiritual, poderosa. Va a quedar algo en tu mente y va a estar limpiando los lugares donde sí pase la palabra, va a limpiarlo. Entonces léelo y espera en Dios. No te desesperes. Nos desesperamos porque queremos cumplir nuestros propios propósitos. Si esperásemos más en los propósitos de Dios, viviríamos más tranquilos. Entonces, esta es una primera parte. Indoctos, los indoctos. Por otro lado, dice los inconstantes. Ahora, ¿quiénes son los inconstantes? Los inestables, dice otras traducciones, ¿no? Pero ¿inconstantes en qué? ¿Inestables en qué? Los indoctos inconstantes. Ahora, es un poco difícil descubrir a qué se refiere porque no nos da mucha referencia luego, pero podemos ver en las escrituras en qué tipo de cosas la Biblia nos pide constancia. Por ejemplo, nos pide constancia en la oración, orad sin cesar. Nos pide constancia en la predicación de la palabra, predicad a tiempo y fuera de tiempo. Nos pide constancia en congregarnos, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y si se refiriese a un espíritu vacilante, a un corazón que si no sabe si hace esto o hace aquello, aún así, porque sabiendo que Dios le ordena hacer estas cosas, un espíritu vacilante no las haría o las haría de manera inconstante. Así que muchos comentaristas, y me parece apropiado entenderlo así, ven esta palabra inconstancia en cuanto a la interpretación de la Biblia como una inconstancia en los medios de gracia que Dios ha dado, particularmente. Aunque me parece muy bien que incluyamos una inconstancia en las cosas que sabemos que Dios nos demanda. Un inconstante en las cosas en las que ya sabe por las escrituras que Dios le demanda es una persona que se acerca a torcer la palabra de Dios. ¿Por qué? A ver, porque para empezar, si tú sabes lo que Dios te pide y dices, no, pero mejor no lo hago así, lo hago otro día. ¿Qué ocurre, no? Si alguien te está dando dinero para que hagas un negocio y de pronto abres un día sí, un día no, y a veces pues te aburres y a veces te sientes cansado y no sales al trabajo. ¿Ese prestamista te volverá a prestar dinero? Dirá, uy, sí, este va a trabajar y me va a devolver y me va a pagar los intereses y todo. ¿Por qué nos daría más si no hacemos uso de lo que ya nos ha dado? Aunque la Biblia te la hayas comprado tú, mi querido hermano, mi querida hermana, no eres el dueño de la palabra de Dios. Si Dios quisiese, y de hecho me parece a veces hasta ofensivo cuando leo una Biblia y veo atrás, dice copyright, pertenece a tal y etcétera. Que me indiquen quiénes fueron los traductores, la casa que lo imprimió es una cosa. Que se venda porque hay que pagar la tinta, hay que pagar el papel. Pero que sean dueños de las palabras que están allí, una cosa muy lejana, muy diferente. Pero aunque te hayas comprado tú tu Biblia, mi hermano, es la palabra de Dios y a Él debes rogarle y Él es el que da la información, Él es el maestro. Entonces, si eres inconstante en lo que ya te ha enseñado, ¿con qué cara puedes pedirle que te enseñe más? Más bien te diría, bueno, haz lo que tú quieras. Ya te dije que vayas a predicar el evangelio y no quieres ir a predicar el evangelio. Haz lo que se te da la gana. ¿Y qué es lo que se le da la gana al ser humano? Torcer las escrituras. Eso es lo que se le da la gana al ser humano. Eso es la consecuencia natural del pecado en nosotros. Te dije que congregues, te dije que ores, te dije que te sujetes a tus pastores, te dije que te esfuerces en la oración privada diaria, que tengas devocionales diariamente. Te he puesto ejemplos en las escrituras que debes comer mi palabra y etcétera, y eres un inconstante en esto. Hechos 2:42, no perseveras en el estudio de la palabra con tus hermanos, no perseveras en la comunión con tus hermanos, no perseveras en las oraciones, no perseveras en tomar de la cena del Señor,
no tienes esa desesperación, te da igual si me pierdo un domingo y pues no tomo la cena del Señor, pues qué más da, porque igual la próxima semana puedo ir, la próxima semana puedo tomar de la cena, la próxima semana puedo escuchar, la siguiente semana puedo juntarme con los hermanos a orar, y dejas pasar esas responsabilidades que Dios te ha puesto. Eres un inconstante. Aquella persona que es un inconstante en sus deberes espirituales, déjenme englobarlo así, como ordenanzas, que van a incluir no solo los medios de gracia, sino todas las demás cosas que Dios ha ordenado en su palabra. Si no me cantas, si no me alabas, porque yo te pregunto, el Señor pide frutos de labios que honren su nombre, que le alaben. Si tú estás aprendiendo la palabra de Dios y no alabas a Dios por la palabra que has aprendido, es como que pase electricidad por un foco y el foco no brille. Es como que tengas un horno y ese horno no tenga una fuga de humo. ¿Qué va a pasar? Va a reventar. Ese horno no simplemente va a aumentar en calor, va a reventar, porque necesita una chimenea donde expulsar ese humo. Y si estás conociendo la palabra de Dios, aprendiendo, necesitas alabar a Dios. Porque si no alabas, si no le cantas, si no te regocijas en Él por lo que aprendes, entonces solo tu cabeza se está inflando y vas a reventar. Vas a torcer las escrituras, porque no alabas, porque no oras, porque no congregas, porque no tienes comunión, porque no predicas el evangelio. Y ya sabes, no significa, es que mi pastor no me mandó a que predique con tal y con cual, es que no hizo grupos, le dio la orden a todos los creyentes. Gloria a Dios, ¿no? Si se organiza, nos organizamos y salimos, pero si no, vas a esperar a esto cuando Dios te lo ha ordenado directamente, predicar el evangelio y todas las demás órdenes que Dios nos ha dado en su bendita palabra. Entonces, Pedro dice que los indoctos e inconstantes la tuercen, así como las otras escrituras, para su propia perdición. Ellos la tuercen. No te expongas a torcer las escrituras. Dios te va a preservar, claro, Dios te va a cuidar, Dios te va a guardar, efectivamente, pero tú no puedes imitar a aquellos que no han conocido a Dios. No puedes arriesgarte a que el nombre de Dios sea blasfemado. No puedes arriesgarte a ser confundido con todos aquellos que no invocan el nombre de Dios. Entonces no te expongas a estas cosas. Lee la Biblia, ten temor de Dios, lee la Biblia constantemente, cumple las ordenanzas de Dios constantemente, no inconstantemente, y vas a poder comprender y aprender, aunque va a tomar tiempo, porque algunas cosas son difíciles, como hemos dicho, pero vas a seguir avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si no, te estás exponiendo a torcerla. Hoy piensas, pero no creo, si estoy escuchando aquí las clases de las mañanas o si he ido a la iglesia, pero si eres un inconstante te expones a eso. Te expones al pecado, por supuesto, pero te expones también a un torcer de la palabra de Dios para encubrir tus pecados. Y tengamos preocupación, mis hermanos. Nunca digas, yo no voy a caer en eso. Yo me voy a aferrar a la confesión de Londres o a la de mi iglesia local o a las doctrinas fundamentales que creo. Mis hermanos, nosotros jamás enseñamos que aferrarse a una confesión de fe es lo que te va a asegurar tu estabilidad doctrinal. Aferrarse a la palabra de Dios es lo que lo va a hacer. La confesión de fe es solo una ayudita, no una guía que nos pone ahí las doctrinas para poder ubicarlas en las escrituras de manera más clara o más rápida, pero no es aferrarse a ellas, sino aferrarse a la palabra. Vamos al siguiente versículo, Efesios 4:11, ¿no? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Apóstoles, profetas y evangelistas los hallamos en la Biblia. Pastores y maestros en la iglesia local. Nosotros creemos que pastores y maestros son el mismo cargo, no son dos cargos diferentes, pastor y maestro. Es pastor / maestro, pastores que son maestros. ¿Por qué creemos esto? Porque para empezar, tú encuentras en el Nuevo Testamento requisitos para el pastorado. No encuentras una secuencia que Pablo diga, para reconocer y nombrar a un maestro en la iglesia, tiene que tener tal requisito. Sí, para pastores y diáconos, no para ningún otro cargo. Luego, también tú encuentras en el Nuevo Testamento que las atribuciones de pastor son para maestro y de maestro para pastor. Y hay este mismo reclamo. Estas dos líneas de evidencia tan sencillas, de hecho, debería dejarnos en claro esto. Porque si los maestros fueran un cargo oficial, no digo que no pueda haber personas que llamamos maestro en la iglesia, sí, está bien.
maestro de jóvenes, de niños y etcétera. No hay problema con eso. Pero si el cargo de maestro fuese un cargo oficial, así como un oficial es un pastor o un diácono, entonces la misma palabra de Dios nos daría alguna lista característica para reconocer a los futuros maestros, para nombrarlos en la iglesia, y no nos la da. Los dos únicos oficios que permanecen son el de pastor y el diácono. Y entonces, pastor, apóstoles, profetas y evangelistas los hallamos en la Biblia. Nuestros pastores, que son nuestros maestros en la iglesia local. Así las mismas escrituras te dicen, oye, ¿yo soy suficiente para ti? Claro, la Biblia es suficiente para mí. La Biblia te digo que debes aprender a los pies de tus pastores. Es lo que nos dice. Hermanos, ¿qué significa maestro? ¿Cuál es la relación que tiene alguien cuando llama a alguien maestro? La de su alumno, en términos modernos. Pero en términos antiguos, que son mucho más profundos, es la de su discípulo. Y este es un asunto muy olvidado, parece que el pastor es alguien alguien que nos da sugerencias nada más para el aprendizaje, y no alguien que tiene la autoridad para dar órdenes en cuanto al aprendizaje y la vida espiritual. No te va a dar órdenes dónde encontrar trabajo, pero sí te va a decir, tiene que ser un trabajo lícito, bíblico, y si ese trabajo no está dentro de los parámetros de la Biblia, tiene toda la autoridad de decirte, no debes trabajar allí. No, pastor, pero yo quiero trabajar aquí vendiendo droga. No, obviamente no, disciplinado si no hace caso, ¿no? Pero tiene autoridad, sobre todo en el área magisterial, sobre todo en el área de la educación. Hermanos, lean esto. Hermanos, vean esto. Hermanos, escuchen esto. Pero ¿cómo el pastor me va a ordenar que yo lea? No, yo leo lo que se me da la gana. No. Entonces no has entendido. Me gustó una explicación que dio alguien que no hace falta ni mencionar el nombre, pero en su iglesia, no es una iglesia reformada, no es una iglesia bautista, es otra iglesia, pero en su iglesia, él ya no quería que le llamen pastor, porque él decía, la gente no entiende lo que significa pastor. Era un hombre que en muchos sentidos me parece que no apreciaba muy bien las escrituras, pero decía, no, porque nadie entiende lo que significa pastor, y en vez de explicar lo que significaba pastor, él prefería simplemente usar términos que la gente ya usara. Dice, eso es muy valioso. Es más valioso llevar la gente a la palabra de Dios que simplemente diluirla en la cultura en la que se encuentran. Y decía, ya no me llamen pastor, a partir de ahora me van a llamar entrenador, porque todo el mundo va al gimnasio, ¿verdad? Estamos un boom de los gimnasios y todos van al gimnasio aquí, allá, y el gimnasio, y todo el mundo sabe lo que es un entrenador. Al entrenador no se le cuestiona. Que el entrenador te dice, vas a hacer tantas repeticiones de esto. ¿Qué hace el entrenado? ¿Qué hace el que pagó la suscripción al gimnasio? Pues las tiene que hacer y lo entiende, ¿no? A ver, vas a consumir esto, vas a hacer tanto, hoy le vas a subir 1 kilo a tu peso, y le da y le va. Ay, me herí, no, de repente no debí cargar tanto peso. El entrenador apunta de nuevo eso en su hojita y dice, ok, bájale. Pero se le hace caso, y él decía, entrenador, le decían entrenador, ¿no? Y ya entonces decían, a ver, léete esto. Porque el entrenador me lo mandó. ¿Te suena diferente? ¿Te suena con más autoridad? Si te suena así es porque estamos en una cultura diferente. Pero Dante Gebel es un entrenador. Dante Gebel no es ni siquiera un entrenador, porque él no se preocupa por el crecimiento es particular de cada uno de los que van a su supuesta iglesia. Y no se cuestiona, ¿verdad? No se cuestiona porque es alguien que sabemos que nos hemos relacionado con él, lo hemos contratado para que domine sobre nuestra vida muscular o de salud o muscular o de salud, digamos en cierta medida, para nuestro bien. Alguien que creemos, este hombre sabe cómo darme regímenes de entrenamiento y etcétera, y yo me estoy comprometiendo a hacerle caso. Si no, ¿para qué pagas el gimnasio, no? Luego si vas para hacer lo que se te da la gana y no sabes cómo usar ni las máquinas ni nada por el estilo, absurdo, ¿verdad? Mejor quédate en tu casa y barre el piso con una escoba de hierro fundido, ¿no? Pero, ¿me entienden? Cuando las escrituras dice pastor, el pastor que es maestro, el pastor, el rebaño que hace caso y el maestro que tiene discípulos, esa relación. Y por eso cuando el pastor llama, la oveja debe ir. Y por eso es cuando el pastor llama y se preocupa y la oveja no va, el pastor llora, porque dice, tú me dijiste, tú me tomaste a mí como tu pastor, como tu maestro, y no me quieres oír. Y es doloroso, porque también es una relación como de padres a hijos, como lo deja claro Pablo cuando dice que con dolores de parto los ha dado a luz, o Juan cuando dice hijitos, los trata con mucho cariño. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con el estudio de la palabra de Dios? Bueno, tiene que ver con que no hay que ser inconstante en esta ordenanza
de tener a tu pastor como tu pastor, tener a tu pastor como tu maestro, porque es tu maestro, de tenerlo de esa manera. Y porque Dios ha dado esos dones a los hombres para que ellos puedan aprender mejor la palabra de Dios. Dio apóstoles, dio profetas, dio evangelistas. Ya esos ministerios quedaron plasmados en las escrituras y ahora dejó a los pastores como esa autoridad y como esos medios para poder ayudar a comprender mejor a los miembros de la iglesia. Pero hermano, ¿acaso el pastor no se puede equivocar? Claro, se puede equivocar. Yo te pregunto, cuando tú le dices a tu hijo, hijo, cómete el pimiento, cómete el morrón, porque es bueno para tu salud, y tu hijo te pregunta, pero papá, ¿acaso tú no te puedes equivocar? ¿Será argumento válido para que no se coma el morrón, para que no se coma el plato de comida de verduras que le has puesto delante? No es argumento válido, ¿verdad? Que diga, ¿acaso tú no te puedes equivocar? Entonces por eso no te hago caso. O tráeme todos estos papers científicos para demostrármelo, te dirá el niño. Obviamente no. Primero obedece, creces, y luego ya cuando crezcas tomarás tus propias decisiones sobre si comer o no comer morrón, o si comer o no comer pimiento, ¿no? Que acá en Perú le decimos pimiento. Y de igual manera, cuando estamos en una iglesia local, hay cursos, hay series de discipulado. El pastor, recomiéndeme libros. Pastor, quisiera leer sobre este tema. No simplemente te vayas y compres el libro que se te dé la gana. Pastor, ¿qué libro me recomienda? Esto, lo otro. ¿Quién es bueno escuchar y tal cual? Tengo relación con muchos de sus pastores y es por eso que también están aquí. Si no, yo siempre recomiendo, hermano, vas a escuchar las clases que doy en la mañana, etcétera. Habla con tu pastor. Hazle partícipe para que lo escuche, a ver si lo aprueba. Si él me aprueba, gloria a Dios, ¿no? Y así. Y debes escuchar a tus pastores. Y esto va a ayudar a que no tuerzas las escrituras. Esto va a ayudar a que puedas comprender mejor la palabra de Dios. Efesios 4, 11 y 12. A fin de perfeccionar a los santos. El trabajo de los pastores es perfeccionar a los santos. Es un entrenador, mis hermanos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El trabajo entonces de los pastores es perfeccionarlos a ustedes, afilarlos, entrenarlos, capacitarlos para que puedan cumplir con la obra del ministerio que Dios les ha encomendado. ¿Qué ministerio les ha encomendado el Señor? La predicación de la palabra. Sí, mis hermanos, cuando nosotros los pastores queremos que ustedes sean mejores padres, no es simplemente para que tengan una familia más feliz, es para que puedan predicar mejor el evangelio. Cuando queremos que comprendan mejor las escrituras, no es simplemente para que sean teólogos y escriban libros, es para que puedan predicar mejor el evangelio. Cuando queremos que ustedes sean mejores trabajadores, cuando queremos que mejoren su carácter, cuando se quiere que ustedes sean mejores en tal o cual área de sus vidas por medio de la palabra de Dios, no es simplemente para que su vida sea mejor ahora, es para que puedan predicar mejor el mensaje del evangelio. Tengan en cuenta eso. La predicación del mensaje del evangelio es su principal responsabilidad aquí en la tierra, pero para eso hay que cumplir con muchas otras. No es que, pastor, falté a la iglesia para ir a predicar el evangelio, no. Es como que me digas, profesor de ingeniería química, falté a las clases de la universidad para poder hacer mis propios experimentos. No, ten cuidado, te puede reventar algo en la cara, para eso tienes que venir a clases, ¿no? Y entonces el trabajo de los pastores es eso, perfeccionarlos para que ustedes prediquen el evangelio, para que ustedes puedan edificar a la iglesia. Noten eso. Pregunta interesante. ¿Cómo aumenta el rebaño de un pastor? Voy a hacer un ejemplo que puede sonar un poco duro, un poco burdo. ¿Cómo se multiplica el rebaño? Con el engendramiento, ¿verdad? ¿Será que el pastor engendra con las ovejas? No, cosa horrible. Cosa inaudita. Un feo ejemplo, discúlpenme si les ofende, pero son las ovejas que se reproducen entre las ovejas, no el pastor con las ovejas. Aunque el pastor como oveja también debe predicar el evangelio, como pastor está principalmente preocupado de que las ovejas sean fuertes, sanas, para que puedan reproducirse ellas. Y por último, Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. ¿Por qué hago énfasis en esto? Podría hacer énfasis más en la oración, podría hacer más énfasis en la lectura, ya lo mencioné, en la comunión, pero lo hago énfasis porque el tema de la autoridad pastoral es uno de los más olvidados. Quizás porque venimos de contexto donde hemos sufrido tantos abusos de los pastores que cuando se habla de obedece a tu pastor, se nos paran los pelitos de punta, ¿no? Y se nos pone la piel de gallina. No, ¿cómo que obedecer al pastor? Eso es de abusivos, cuando no es así, es bíblico. Así como decir obedece a tu padre. Pero
tristemente el día de hoy es de muchos abusos. Pero una frase, mis hermanos: el abuso no anula el uso. Para recordarlo, el abuso no anula el uso. Que digan que las familias, pero yo he conocido mi tía, mi abuela, mi prima, mi madre, todos tuvieron familias donde los esposos golpeaban cuando firmaron un contrato de matrimonio. Por ese motivo el matrimonio es malo. Abusaron del diseño del matrimonio, mal usaron el diseño del matrimonio, pero no por eso el matrimonio es malo, porque el matrimonio es un diseño de Dios. De igual manera, muchos pastores han abusado de la autoridad que tenían, pero eso no significa que el pastor no tenga autoridad. Una analogía: al salir de un cuarto oscuro a un lugar soleado, necesitamos tiempo para adecuar nuestros ojos a esa cantidad de luz. ¿Les ha pasado? Cuando salen, se despiertan o salen de la oscuridad a la luz, ¡ay! Dice, mis ojos, necesitas un poco de tiempo y comienzas a ver manchas oscuras. ¿Es porque hay oscuridad en el piso ante tanta luz? No, es porque tus ojos no se están pudiendo habituar y ven algunos lugares oscuros, ¿no? Lo mismo pasa con el estudio de la palabra. La palabra de Dios es tan luminosa que necesitamos tiempo leyéndola y releyéndola, haciendo uso de los medios de gracia, cumpliendo las órdenes del Espíritu. Sí, mi hermano, ¿quieres entender más la palabra de Dios? Ora más. ¿Quieres entender la palabra de Dios? Ten comunión, visita a tus hermanos y ten comunión espiritual con ellos. ¿Quieres aprender más la palabra de Dios? Predica el Evangelio. ¿Te has puesto a pensar esto? En que quizás tras leer muchos libros y leer la Biblia tanto, no estás aprendiendo tanto de la palabra de Dios como debieras porque no te atreves a predicar el Evangelio. Es posible. Ella es tan luminosa que necesitamos tiempo leyéndola, releyéndola, practicando las cosas que ya hemos podido ver para habituar nuestros ojos a ella y apreciar su claridad. Hay un significado en el texto y Dios sabe cómo comunicárnoslo. Lea la Biblia, sea diligente con sus ejercicios espirituales, estudie en el seno de la iglesia, no se pierda ninguna reunión dominical de la iglesia o las reuniones oficiales que ustedes tengan, busquen estar allí, sean semanales o dominicales. Sea sujeto a sus pastores y dócil a su enseñanza. Y las escrituras se irán abriendo cada vez más y más hasta donde Dios lo permita. No se preocupen por la dificultad, tengan temor de torcer la Biblia, eso sí. Pregunta por Dante Gebel. No, Dante Gebel es un entrenador, no, es un entretenedor. Eso es lo que es un entertainment, un showman. Y él mismo lo dice, yo no soy un pastor. Si él no es un pastor, lo que tiene no es una iglesia, porque la escritura manda a que las iglesias tengan a pastores y diáconos. Y aparte, él no entrena. Fíjate en esto, un entrenador en un gimnasio te presta atención a ti, no simplemente hace un zumba, no se conocen zumba, no solamente es una clase grupal, sino que va por cada uno, toca el músculo. Cuando va a hacer un ejercicio, dice, a ver, levanta un grado más tu pierna, no muévelo así, empuja aquí. Pero sí estoy pudiendo, es que no es el ángulo correcto, y toca el músculo a ver cómo está y va palpando y así. Ese es ese tipo de trato que podríamos llamar un entrenador y es parte del trabajo pastoral, ¿no? El pastor también, un pastor de ovejas ve, toca las ovejas. Un ejemplo que quiero darles porque se me vino a la cabeza hace unos días. Fíjense en esto, los pastores también trasquilan a las ovejas. Trasquilar a las ovejas no creo que deba ser una analogía de que, si el hermano tiene mucho dinero, pues le quito la lana, ¿no? Lana, como le dicen en México al dinero. No. La lana es una cosa natural que crece en la oveja. Pero aunque es natural, cuando se excede, comienza a ser un daño para la oveja. Creo que más bien esto podría ser una analogía práctica. No estoy diciendo que la Biblia nos esté diciendo esto, aunque tiene un fundamento bíblico, solo como una analogía, que son estas cosas que el pastor debe estar observando. Hermano, es bueno ¿puedes ver tele? ¿Puedes ver televisión? Sí, es muy natural ver televisión. Mira televisión, no hay problema, es algo normal. Pero si el pastor se va dando cuenta, hermano, a ver, ¿por qué llegaste tarde el domingo? No, es que me quedé viendo televisión hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, películas. Y el siguiente domingo igual. El pastor le puede decir, hermano, corta eso, apágalo, hermano, haz un mes de ayuno de tu televisión
y debería cumplirlo. ¿Por quién se va a morir por no ver televisión un mes? Y es un ayuno, es simplemente para... Y te puedes sustentar con la palabra. Todo me es lícito, mas no me dejaré controlar por ninguna de ellas, y etcétera, y etcétera. Pero se me vino esa idea a la mente, ¿no? De ese cuidado pastoral en que también yo debo estar atento a mis hermanos y mirarlos y observarlos y ver y decir, a ver, estas cosas que son normales, naturales, ¿están haciéndole ya daño? Son cosas que son lícitas, pero están creciendo a tal punto que les está haciendo daño. Sería bueno ordenarles, dura palabra, ¿verdad? Ordenarles quizás un mesecito de ayuno de tal cosa, para que se prueben a sí mismos y para que se centren más en la palabra de Dios. Bueno, entonces un entrenador hace estas cosas. Dante Gebel no se preocupa por la gente que va a escucharlo. No, él solamente se preocupa por hacer un buen show y ya está. ¿Tuerce las escrituras? Sí, sí las tuerce. Las tuerce de manera absoluta. Casi nadie las tuerce de manera absoluta. Torcerla de manera absoluta, pues básicamente sería como tener otra religión en absoluto, ¿no? Puede ser que por allí diga alguna cosa correcta, de vez en cuando que predique el evangelio, y sí, que le predique el evangelio, pero torcer la palabra de Dios puede implicar no solamente torcer el evangelio, sino torcer muchas otras doctrinas que Dante Gebel sí tuerce. No les da a los que van a verlo una iglesia. Y eso es torcer la palabra de Dios, porque todo evangelista, todo predicador de la calle, todo cristiano debe guiar a una persona a la iglesia, no simplemente a la conversión. El hermano José Luis Quispe pregunta, cuando mencionó que los evangelistas solo están en la palabra, ¿involucra que no hay más evangelistas hoy en día? ¿En los misioneros no se podría deducir que tienen ese don? A ver, estoy hablando del cargo, ¿sí? Del don. A ver, aquí mis hermanos. Sí, apóstoles, profetas, evangelistas fueron ministerios temporales en el Nuevo Testamento. ¿Significa hoy que alguien no puede decidir hacer trabajo evangelístico? No, claro que no. Es como esto, mis hermanos. Nosotros no creemos que siga existiendo el don de sanidad, pero sí creemos que hay sanidad. Creemos que todos los hermanos pueden orar por la sanidad de alguien y Dios oye y sana. Creemos que los pastores deben ir y orar por los enfermos y la oración de fe y dentro de la voluntad de Dios sanará al enfermo. Pero no creemos que haya alguien que tenga el don de sanidad como tal. ¿Hay personas a las que llamamos evangelistas el día de hoy? Sí, por supuesto, hay personas a las que llamamos evangelistas el día de hoy porque trabajan mucho más en el evangelismo en las calles, etcétera. Pero creo que es un término complicado porque, pues, como se puede relacionar con la palabra evangelistas en Efesios, puede llegarles a hacerle pensar que pertenecen a esa clase de hombres que están ahí en las escrituras. Y no, mis hermanos, Dios nos ha llamado a todos a predicar el evangelio. Algunos tienen más fuerza, más ímpetu. Algunos tienen ciertos dones que les ayuda a la evangelización, pero no el don de evangelista como tal. Por ejemplo, misioneros sería apóstol, y podría decir apóstoles. De hecho, en la misma Biblia se le llama apóstoles a aquellos que son enviados por las iglesias a abrir otras iglesias. Misionero es apóstol. Pero ¿por qué preferimos la palabra misionero? Para no confundirnos, no crear falsas expectativas de que esos hombres digan, soy un apóstol, y puedan en algún momento llegar a pensar, o los que le siguen o los que le escuchan, que ellos son como los apóstoles del Nuevo Testamento. Entonces mejor es misionero. Ahora, quizás la palabra evangelista está más aceptado en el mundo evangélico, pero ¿cómo sabemos que no es un cargo, que no es un don que hubiera continuado en la Biblia? Otra vez, porque entonces Dios nos hubiera dicho, esta es la lista de cosas a reconocer para que sea un evangelista, y tienen que nombrar a hombres en la iglesia para que sean evangelistas. Dios demandó que se levantaran ancianos, que son pastores y diáconos. Si el rol de apóstol, si el rol de profeta o el rol de evangelista hubieran continuado para cada iglesia, entonces Dios hubiese mandado eso, porque esos son dones que Dios dio a la iglesia y solamente se levantan pastores y diáconos. ¿Puede haber alguien que se dedique al trabajo misionero? Sí. ¿Por qué? Porque así quiere ejercer su vida para servir al Señor. Y Dios seguramente lo dotó de ciertos dones. Le dio habilidad en la enseñanza. Noten esto, ¿no?
Alguien porque tenga un don para enseñar, ¿significa que necesariamente tiene que ser un pastor o un maestro en la iglesia? No necesariamente. No necesariamente. Cargo y don no son lo mismo, ¿no? Que tenga... Entonces algunos tendrán estos dones, ¿no? Un don de misericordia, de repente, es el don que tiene. De repente el misionero que va a tal pueblo es porque fue movido a misericordia de tal manera que dejó todo y fue a predicar el evangelio allá, que pidió: iglesia, por favor envíeme a tal lugar para predicar. Y lo que tiene es el don de misericordia, no es que tenga el don de evangelista o el cargo de evangelista o el don de apóstol, sino que simplemente tiene un don de misericordia muy profundo.